Nosotras les vamos a hablar de el libro Mapas conceptuales y la gestión del conocimiento. Mi grupo está conformado por Laura Estupiñán, Caterina Unaz y quien les habla, Valentina Artonduaga. El autor de este libro fue Virgilio Hernández Forte. Fue escrito en el año 2005 en México. La editorial es Alfa Omega y se divide en 7. Aquí podemos apreciar la portada. El autor nos refiere que el aprendizaje es una actividad constante, didáctica y de alta motivación. Y el mapa conceptual nos permite esto, que el conocimiento sea efectivo y de fácil aprendizaje. Parte 1. Conceptos fundamentales. Tenemos algunos conceptos. El dato, el cual representa un hecho que es el resultado de una observación directa. La información, que es la recopilación de datos que tiene significado y puede ser útil. Y el conocimiento es la información elaborada en modo cognitivo. El conocimiento se va a dividir en dos. Tácito, que es el resultado de nuestra propia experiencia, y el explícito, el cual puede ser fácilmente transmitido a otras personas. La representación del conocimiento. El autor refiere que son el conjunto de convenciones semánticas y sintácticas las cuales posibilitan la descripción, amplificación, precisión, profundización y explicación de la organización y el análisis de las ideas sobre un tema, y que el método de expresión será el lenguaje. Es importante hacer la aclaración de que lo que se quiere decir con esto es que las ideas que hemos plasmado dentro del mapa conceptual serán expresadas oralmente y que la comunicación va a ser la base de esto. Tenemos que saber que la atención y selección perceptiva van a ser objeto de estudio en los mapas conceptuales, ya que nos van a permitir el filtraje de la información. Sabiendo esto, podemos entender que el aprendizaje y la organización de la memoria es el modo en que se aprende para posteriormente posibilitar la recuperación de las diversas formas de representación mental en imágenes, producciones y proposición. Para hablar de la codificación dual, tenemos que tener en cuenta qué es la codificación. Según el autor, este refiere que la codificación es el proceso de organizar sistemáticamente en la memoria la nueva información. El autor nos presenta la codificación dual y en esta dice que la memoria está compuesta por dos partes complementarias. La primera va a ser la parte verbal, proposicional, lógica, y la segunda va a ser la parte no verbal, que es la visual, que es la que estamos utilizando en este caso en los mapas conceptuales. El autor refiere que los mapas conceptuales se dividen en tres. En los lineales, que es donde se va a indicar la secuencia de operaciones o acontecimientos; los jerárquicos, que es donde se utiliza, el árbol genealógico y es donde cada elemento va a estar conectado a uno o más elementos; y el reticular, que es el que requiere la integración de todo el contenido. Es decir, que para entender la información de este mapa conceptual tenemos que ver toda la simbología que hay dentro de él. También el autor retoma los principios de la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque este principio tiene en cuenta factores fundamentales como lo son la memoria, la percepción, la capacidad de interpretar, que es lo que se va a lograr mientras hacemos la lectura de mapas conceptuales y mientras adaptamos textos a mapas conceptuales. Además, también va a desarrollar una capacidad de atención y esto va a tener una carga cognitiva en nuestro conocimiento. También vamos a desarrollar un pensamiento crítico y vamos a tomar decisiones porque vamos a colocar en juego qué importa colocar más en el mapa conceptual y en realidad qué cosas no interesan colocarlas ahí porque están de sobra. También vamos a desarrollar nuestro razonamiento, la comprensión del lenguaje
comprensivo y lo podemos utilizar también para desarrollar nuestro lenguaje expresivo. Además, también se da la formación de conceptos, que esto es un principio muy básico de los mapas conceptuales, y los mapas conceptuales tienen en cuenta las discapacidades que más adelante diremos por qué. Ahora tenemos la parte 2, los mapas conceptuales. Ahora veremos qué es el mapa conceptual. El autor refiere que son una representación cognitiva, lógica, coherente y visual del conocimiento sobre un tema, argumento o idea. Además, hace énfasis en que son precisos, pero tienen contornos flexibles y, por supuesto, van a favorecer el aprendizaje. Las ventajas de los mapas conceptuales. Primero, encontraremos las fases preparatorias de la actividad. Estas harán referencias a la planeación que se deberá realizar para llevar a cabo dicha actividad. Segundo, están las actividades en el aula. Hará referencia a toda la parte educativa, la relación estudiante-maestro y cómo se darán estas. La tercera es el aprendizaje o búsqueda cognitiva individual. Hará énfasis en cómo nace desde el estudiante o desde cualquier otro tipo de persona hacer un aprendizaje propio a través de los mapas conceptuales. Y finalmente, utilizar los mapas como medio de evaluación. Características del concepto. El autor refiere que las características estarán divididas en 3 aspectos. El primero serán todas las características generales del concepto, toda la información que se encuentre del concepto, las relaciones, los tipos, todo aquello. Posterior a eso encontraremos las características del concepto que serán o están representadas en el mapa. Es decir, yo voy a analizar cuáles de todas las características que ya tenía el concepto utilicé para emplear en el mapa. Y finalmente, los aspectos complementarios e informativos asociados al concepto, es decir, qué relaciones con otros conceptos puede tener el concepto base. Características de las relaciones. Estas serán determinantes para asociar un concepto con otro. También dependen de los estados de estas relaciones, si son directas o indirectas, los tipos y finalmente así se da la respuesta cognitiva. Otro aspecto importante es la precisión del concepto. Todos los elementos que se utilizarán para definir y describir el concepto deben ser de forma coherente. Además, los ejemplos y las instancias serán términos o elementos que permitirán explicar y apoyar el tema del que se está tratando. Como en el ejemplo de la diapositiva, no vamos a colocar un párrafo completo, sino que utilizando unos códigos visuales haremos saber cuál es la relación entre estos. Por ejemplo, en este caso encontramos que el sol es un ejemplo de una estrella, pero no vamos a colocar un párrafo complejo, sino que vamos a utilizar palabras claves, las cuales me permitirán llegar a esa conclusión. Tenemos unos tipos de concepto que sería la categorización. Categorizar es un ejercicio de la comprensión. Los tipos de relación van a determinar la relación, valga la redundancia, entre dos conceptos. Los tipos de conceptos expresan el rol en particular de ese concepto en específico. Asimismo, estos conceptos van a pertenecer a una categoría. Las dimensiones o submapas van a ser todas aquellas jerarquizaciones y categorizaciones que van a venir del mapa del tema central. Tenemos la utilización racional del color y de la forma. Entonces, como hemos venido diciendo, ese es un aspecto súper importante a la hora de realizar nuestros mapas. ¿Por qué? Porque van a contribuir a la percepción del significado. Vamos a poder asociar un significado del otro, como lo dije anteriormente, categorizaciones, las cuales podemos ubicar por colores y así no confundirnos. Y por último, va a generar una armonía en los sonidos. El autor refiere unas bases de conocimiento conceptual.
Entonces, estas son un repertorio de conocimiento en el que el contenido es dirigido a respuestas a dudas o solicitudes cognitivas sobre un argumento específico. Las ventajas de estas es que son fáciles de crear, permiten la interacción y la gestión de varios tipos de conocimiento. Son didácticas, cada una de estas bases son una verdad aprobada, por ende es un recurso confiable. Y por último, va a estimular habilidades de pensamiento. Los recursos multimediales son la combinación de dos o más medios para transmitir información a través del computador u otros medios electrónicos. La utilización de estos recursos multimediales de modo independiente van a permitir la fusión de la representación cognitiva conceptual, es decir, que podemos a través de estos recursos hacer mapas conceptuales y así vamos a ofrecer una expresividad más rica, una descripción más precisa y exhaustiva y explorar toda la capacidad multimedial que nos da el entorno. Entonces estos recursos pueden ser utilizados para también ser medio de expresión a través de los mapas conceptuales. ¿Qué es un mapa conceptual bien hecho? Es un mapa que tiene una cantidad de conceptos, que tiene pertinencia, que hace unos buenos tipos de relación entre los conceptos, que la información que se coloca en los mapas conceptuales es válida. También los mapas conceptuales, a diferencia de los mapas mentales, son más formales y también tienen que tener coherencia. Además, también se tiene que tener en cuenta los tipos de conceptos, los atributos gráficos, la claridad contextual, la legibilidad si lo estamos haciendo a mano y el aspecto cautivante de la organización visual. Tiene que atraer visualmente a la persona que lo esté leyendo. Por eso muchas veces no se puede concentrar solamente en un tipo de población como está organizado, porque los mapas conceptuales suelen ser para personas, digamos ya más grandes que los mapas mentales. El autor refiere que para la creación del mapa conceptual existen tres métodos. El primero es partir de cero, que es el más aconsejado. El segundo es utilizar una plantilla ya lista. El tercero es el método del tipo de ejercicio guiado, que es cuando se encuentra un profesor o cuando estamos viendo un tutorial o cuando alguien nos está ayudando a hacer el mapa conceptual. Teniendo en cuenta este método guiado, los mapas producidos por un estudiante sirven para construir el propio conocimiento, para que el docente valore este conocimiento y también sirven como material de referencia para estudios a largo plazo. También el autor refiere que hay que realizar una identificación de los conceptos a incluir en el mapa. Para decidir estos conceptos se tiene que tener en cuenta la relación de conceptos, asignar un tipo de relación apropiada, que sea una presentación agradable y asignar un tipo de concepto que mejor identifica al tema central. También el autor nos habla sobre los errores más frecuentes en la creación de mapas, que es cuando se da una asignación de colores que no es adecuada, una imposición de un concepto principal que deja corto el tema y no permite que salgan más ideas secundarias, y también cuando se da una asignación de nombres largos a todos estos conceptos. Parte 3. Enseñar con los mapas conceptuales. Las investigaciones en pedagogía y psicología ponen en evidencia que la adquisición de nuevos conocimientos es una actividad que se aprende gracias a la reelaboración y reorganización de la información, lo cual hacen los mapas conceptuales. El autor nos habla sobre un mapa más, el cual nos va a servir como una guía indicativa, va a ser un instrumento para realizar un resumen de un tema, un recurso de aprendizaje de lo tradicional y una presentación de un argumento. El autor nos refiere las ventajas de la organización del curso con los mapas conceptuales. Entonces en esta parte se enfoca solamente en las
aulas. Entonces, los mapas conceptuales, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir una organización de las materias, esto formando así una organización cognitiva, una organización del tiempo en función de los contenidos, o sea, poder realizar un cronograma, la presentación de las modalidades del curso y así crear una integración conceptual de todo lo que se va a presentar. Parte 4. El aprendizaje con los mapas conceptuales. El mapa conceptual sirve como instrumento de estudio, ya que este nos va a presentar unas características únicas, las cuales son un aprendizaje ágil, dinámico por su atractivo visual, una simplificación de análisis, ya que vamos a coger de un texto largo lo más importante, y así el estudiante se va a volver más activo y va a generar mayor motivación. Ahora tenemos la parte 5, otros medios gráficos utilizados en el aprendizaje. Los mapas mentales son una técnica de organización gráfica, la cual lleva una estrecha relación entre los mapas conceptuales y las redes semánticas. Además, permiten la presentación de temas para representar el conocimiento y, como vemos en la imagen, utiliza un apartado de códigos, los cuales son las claves visuales que permiten la memorización de estos. Finalmente tenemos los diagramas especializados. El autor refiere que permite la precisión en la comunicación entre las personas con respecto a los modos textuales, y estos se dividen en 4: de flujo, de causa-efecto, de proceso y de comparación. Parte 6. Usos particulares de los mapas conceptuales en el aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que en esta parte el autor hace énfasis de cómo estos serán herramientas para personas en condición de discapacidad, porque favorecerán su aprendizaje. Uno de estos trastornos a los cuales se le dificulta el aprendizaje es el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención. Se resalta porque tiene una incapacidad en mantener la atención. Sin embargo, estos mapas facilitan los procesos de atención mediante la interacción con el conocimiento. Y, como veníamos diciendo, los mapas conceptuales serán tomados como una alternativa en el aprendizaje. Otro de los aspectos en los cuales los mapas conceptuales pueden trabajar es en la dificultad del aprendizaje de la lectura y la escritura, que es en el caso de las personas con dislexia. Este es un trastorno caracterizado por la dificultad en el aprendizaje y que se verá afectado el proceso siguiente, que es la escritura. Por ende, los mapas conceptuales ayudarán a favorecer este aprendizaje debido a que son una alternativa y muestran una concretividad, la cual es importante para estas personas. La sordera prelingüística, que es la que presenta antes de tener un lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque para las personas comunicarse van a usar estos modos visuales y gestuales en sustitución de las modalidades acústico-visuales para la comprensión de los conceptos a través de imágenes multimedia. Es decir, que las personas que no tienen un lenguaje, que no están oralizados, van a utilizar los mapas conceptuales ¿para qué? Para que relacionen el concepto con la gesticulación que se va a dar o que la persona que tenga el lenguaje oral le va a dar. Es decir, le van a presentar la palabra, digamos, pollo, y mientras le van a gesticular la palabra apoyo, y así él pueda asociar el concepto con la gesticulación. Los mapas conceptuales y la comprensión de la lectura general sirven para que los estudiantes que deben interactuar con una inmensa cantidad de datos y que llegan a muchas tecnologías puedan también, por medio de los mapas conceptuales, decir, bueno, estas son las cosas importantes, y cómo centrarse a mantener su atención en eso y dejar atrás toda esa inmensa cantidad de datos que en realidad no les sirven. Además, la construcción del mapa o interacción con este
obliga a la identificación de las ideas principales, sus relaciones y la organización. La etapa más importante, según refiere el autor, es la etapa de la preparación de la escritura, donde se va a decidir qué se va a decir, organizar las propias ideas, y estas dos cosas al juntarlas se va a presentar un buen argumento. Entonces es muy importante preparar muy bien y saber lo que se va a escribir para finalmente dar un argumento, y este argumento es el que vamos a plasmar en el mapa conceptual. También los mapas conceptuales sirven para la solución de problemas o problem solving. ¿Por qué? Porque podemos recolectar información, identificar y definir algún problema, hacer el análisis de este problema para posteriormente dar una lluvia de ideas de las soluciones. Además, con este mapa conceptual se puede identificar las soluciones más razonables, porque vamos a tener conceptos claves que nos van a mostrar y a poder comparar todas estas posibles soluciones para poder decidir cuál va a ser la mejor, para poder dar una evaluación y una priorización. Además, también podemos hacer una sección de una solución y todas las alternativas que se dan alrededor de esto. Y puede haber una realización de un plan de acción, aspectos que permiten medir el progreso y valorar los resultados. Estos mapas conceptuales en cuanto al problem solving pueden servir en empresas, pueden servir en asociaciones o sociedades que presenten algún problema. La parte 7 son los aspectos relacionados con los mapas conceptuales y el aprendizaje. La informática en los entornos del aprendizaje nos dan las tecnologías didácticas, un mejor uso del tiempo, también presenta beneficios en las discapacidades, integra y equilibra las diferencias y van a potencializar al estudiante de mayor rendimiento y al no tan bueno. Esto se realiza a través de la adaptación de diferentes tecnologías dependiendo de la persona. Aquí podemos ver diferentes aplicaciones o diferentes páginas web que van a permitir el aprendizaje de las personas, pero de una manera más individualizada, porque han desarrollado nuevas tecnologías dependiendo de las necesidades de las personas. También el software para el aprendizaje va a permitir una facilidad de adaptación y manipulación, una mayor comunicación, además una legibilidad que no tenemos muchas veces en las cosas escritas a mano. También desplazamientos dinámicos. La tecnología y el software para el aprendizaje se puede llevar a todas partes del mundo y va a tener un almacenamiento donde podemos buscar la información que solicitemos. También nos va a ayudar en la corrección ortográfica, en el análisis y búsqueda, en la conversión de datos, también a mapas conceptuales, porque hay aplicaciones donde uno va colocando la información de una vez en el mapa conceptual, una presentación interactiva para presentar algún tema y la exportación de estos contenidos. Podemos crear, como en este momento estamos haciendo nosotros, un video para que otras personas logren verlos desde muchas partes del mundo. Tenemos que tener en cuenta que los mapas hechos a mano no son tan aptos para presentaciones en el aula o al público, porque pueden ser inteligibles. Es mucho más fácil leer palabras ya escritas en un software a leerlas escritas a mano, porque muchas personas no tienen la letra tan legible y se pueden presentar un poco de desorden en la organización del mapa conceptual, cosa que aquí ya tenemos con la tecnología una adaptación a estos mapas. Y también tenemos que tener en cuenta que ahora el internet ha sido pensado para proyectar más información y presentarla de una manera más adecuada, logrando así el aprendizaje de más personas de una manera fácil, rápida y dinámica. Ahora tenemos la perspectiva del libro con respecto al rol del fonoaudiólogo en un ambiente educativo. Los mapas conceptuales van a favorecer el aprendizaje, ya que son una representación cognitiva, lógica, coherente y visual del conocimiento sobre un tema. Además, estos pueden ser utilizados por profesores y estudiantes.
También pueden usarse en entornos educativos como métodos de evaluación y ayudan a representar el conocimiento de forma práctica y concreta mediante claves visuales. Estos procesos mentales superiores nos permiten usar este mapa como una herramienta de aprendizaje. Nos ayuda a apropiarnos del conocimiento. Nos pone en práctica los conceptos ya adquiridos. Podemos realizar relaciones semánticas y todo eso nos va a generar que nuestro estudio sea mucho más real. Los mapas conceptuales favorecen el desarrollo del pensamiento reflexivo e incorporación de ideas. El mapa conceptual asocia el concepto con su relación y cómo se relaciona este concepto con otros conceptos. Además, hay una integración conceptual y una retroalimentación conceptual de la información que utilizamos en el mapa conceptual. También es una herramienta que favorece el aprendizaje en personas en condición de discapacidad y personas que no están en condición de discapacidad. Todo esto agrupado a una mejora en el lenguaje, en procesos cognitivos y en todo lo que anteriormente mencionamos.